tu nivel de éxito es proporcional a tu nivel de desarrollo personal. ¿Y qué te llevó a creer en algo superior? Error, o más bien, pues bueno, que como da pie al punto es que no nos gusta y sabemos que no nos gusta cómo lo estamos haciendo, pero nos escudamos en así soy yo. La Biblia, como otros libros, pues es un libro que hay que leer entre líneas y siempre da, y ese ha sido, vamos a decir, el... ¿Sabes qué ocurre? Que es como que le escucho hablar y digo, wow, si aprieto este tema, Sí, es otra hora. no, Si aprieto este tema, sí. es otra hora. Entonces estamos aquí, ya saben, para entregarles mucho valor. Para nosotros algo que tenemos en común es que la mentalidad es súper importante, el desarrollo personal, la autenticidad, todos estos temas. Y queremos compartirlos con ustedes porque tanto para mí, creo que para él lo va a compartir desde su punto de vista. Entonces eso es lo que yo siempre quiero compartir en mi canal y bueno, por eso estás aquí. Bienvenido. Juli, encantado. Bueno, chicos, me presento. Soy Aratz Longo. Bueno, recién llegado a Barcelona hace una semanita aproximadamente. Soy del norte de España, del País Vasco. Y bueno, le conocí a este gran hombre hace, ¿qué fue? Un mes aproximadamente, pasaditos. Fue, bueno, iba a decir que fue una casualidad, pero nunca las cosas pasan por casualidad. Y como él bien os decía, pues tuvimos una conexión de estas que al final quizá tú no la buscas, pero sí la sientes, y ahí es cuando yo le doy mucho peso a esas conexiones. Yo le doy mucho peso porque sé que vienen desde la intuición de, hey, esta persona tiene que estar en tu vida, y evidentemente pues cuando me vine para aquí la avisé para que nos viéramos, obvio. Ahí me surge una pregunta. ¿Tú qué opinas o qué piensas o qué creencia tienes con respecto a las vidas pasadas, a todas estas cosas, no sé, reencarnación y cosas así? ¿Qué piensas de eso? Ya, nunca me habían preguntado. Reencarnación. No lo sé, la verdad que en ese tema no he profundizado ni he reflexionado mucho en mi vida. La verdad que como a día de hoy, si algo estoy viviendo es el presente más que nunca, porque siempre vivimos el presente. No podemos vivir, al menos de manera física. Al menos de manera física solo podemos vivir el presente. Pero es un poco cliché esa frase porque realmente la mente muchas veces no está en el presente. Normalmente está en el pasado, y a día de hoy vivo más que nunca de manera consciente en el presente. Con lo cual, bueno, estoy como pensando mucho más en mi vida actual, en el presente, y la reencarnación, pues no sé de qué manera inclusive enfocarlo. Pero sí, a día de hoy estoy abierto a todo. La verdad que el tema espiritual a mí me ha dado una enseñanza muy grande. Yo antes, bueno, no era creyente, tema religioso, tema Dios, pues la verdad que no sé, quizá tenía rechazo, o simplemente yo era como, esas cosas son historias que cuentan, ¿no? Y sobre todo como lo veía muy del pasado. Pero a día de hoy me da igual llamarlo Dios, llamarlo universo, llamarlo mi yo superior, mi mejor versión, vida, llámalo como tú quieras. Perro, gato, madre. Exacto. Pero sí que creo que hay algo que es energía, y por ende a día de hoy, si algo estoy, es también abierto a todo, cualquier cosa de, bueno, también reencarnaciones, no sé de qué manera pueden surgir, pero yo no voy a decir que no. ¿Y qué te llevó a creer en algo superior? Primero de todo, el concepto que tenía de lo que os digo, de Dios. Vamos a dejarlo en Dios, porque a mí no me genera rechazo. Quizá hay gente que le genera rechazo. Pero hablando de Dios, primero de todo, el concepto que tenía. El concepto que tenía de Dios era otro. Quizá no estaba viendo, o quizá venía un poquito de la religión, que el enfoque es totalmente diferente al que yo tengo sobre Dios, que lo que tienen, pues, por ejemplo, mis abuelos, que son católicos. Claro. Entonces, una vez entendí que todo es energía, que en la vida todo es energía, nosotros somos energía,
y que al final nombrara esa energía como tú quieras nombrarlo, pues ahí fue cuando dije, yo creo en esto porque es intangible, es algo que no podemos ver, entonces Pero ¿y tienes que cómo creer. llegaste a creer? Bien, bueno, O sea, ¿cómo llegaste a esa sí, conclusión de que sí. somos energía? Una cosa que me parece, claro, me baso muchas veces en la ciencia, ¿no? Porque, bueno, consciente e inconscientemente siempre nos da como esa seguridad y que la ciencia, la física cuántica, Ya, nace de la me física encanta. Sí, cuántica. sí, sí, Joy Dispenza. Exacto. Lo que es un átomo, ¿no? Que el átomo se decía que era materia. A día de hoy está estudiado, hasta donde yo sé al menos, que ese átomo, el 99% es energía, Energía. 99,99 9999. es energía. Y nosotros, pues es que el átomo es la pieza, el elemento La más pequeño, partícula más la pequeña. partícula más pequeña que existe en este planeta. Entonces, todos tenemos átomos, todo está construido por átomos y si el 99% de los átomos es energía, pues todos somos energía. A partir de ahí, pues empecé a creer que todo lo que pasa en esta vida no es suerte, esas palabras, no es casualidad, todo es consecuencia de algo y por eso empecé a creer. Así empecé a creer y yo sí, yo lo llamo Dios, a veces lo llamo universo, da igual, Sí, no, no es en lo que pero sí que creas. creo, exacto. Total. A mí me sirvió mucho el libro El Secreto, ¿lo has leído? No lo he leído. Bueno, a mí eso fue lo que me hizo un clic, porque yo vengo de una familia súper cristiana y así legalista, y si usted no se va al infierno, y bueno. Y yo conozco mucho la Biblia y hay un versículo que dice que Dios no existe, sino que Dios es. Ujú. Porque es y siempre será, al principio y fin, alfa y omega. Y yo cuando me empecé a meter como en todo ese tema, en el libro El Secreto hablaban mucho de la energía, y entonces yo me empecé a meter por el tema de física cuántica. Y bueno, dicen que la energía no se crea ni se destruye, existe y siempre existirá, y lo es todo. Entonces ahí yo empecé a hacer como esa asimilación y dije, pues si Dios es alfa y omega, principio y fin, inicio, y la energía es lo mismo, y si en cierta forma dicen que Dios es la creación de todo y aquí en la Ujú. energía, entonces yo empecé a como a combinar esas dos cosas, porque me parece que son herramientas que le permiten a uno empezar a validar muchas cosas. Y cuando Joy Dispensa empieza a hablar como el proceso de creación en cuanto a, no sé, experimentos como el gato, sí, el gato de la doble rendija, Sí. o el gato de Schrödinger, o el experimento de la doble rendija, que el observador afecta al observado y todo ese tema, parce, a mí se me volaba la cabeza al ver cómo una creencia te puede cambiar la vida, porque las creencias son frecuencias y las frecuencias son vibraciones y las vibraciones se materializan, y entonces empezarse a meter por todo ese tema desde un punto de vista muy objetivo y no tan cerrado, porque también conozco personas que están, yo era así, y estaba súper cerrado a que Dios es esto y punto. Sí. Y si me hablaban de física, no, eso es otra cosa, eso es pecado. Entonces, esas dos dualidades que me parece importante que la gente lo empiece a estudiar y empiece a meterse por esos dos lados, porque te va a dar también a ti un punto de creencias, una base sólida para tus creencias y no únicamente algo fantasioso, sino porque tiene una explicación. Y a mí me gusta mucho, digamos, el doctor David Hawkins, si lo Ujú. has escuchado, que él estudia mucho esas dos partes y que si tú no entiendes mucho la física cuántica lo vas a ver como algo que no es real. Entonces, bueno, me alegra que hayas llegado a esa conclusión. No, totalmente. Y hablando de la Biblia, de hecho, otra, es que yo escuchar la Biblia y para mí era como, Sí, sí, sí. ¿qué libro es este? Pero lo que os decía, porque mi relación con Dios, con aquel Dios que por aquel entonces en mi mente aparecía y de qué manera, eh, pues bueno, ese Dios se reflejaba en los seres humanos o cómo los seres humanos reflejaban a ese Dios, pues sí, la verdad que me generaba cierto rechazo. Claro. A día de hoy la Biblia le encuentro, no la leo, pero conozco a muchas personas a mi alrededor que la leen y que también tomo, bueno, mentorías de personas que en este momento también lo están leyendo y están combinando esos conceptos que yo sin haber leído la Biblia he aprendido con lo que es la Biblia, ¿no? Y me he dado cuenta de que literal cuenta lo mismo con otras palabras. Sí, 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 sí. Porque al final la Biblia, como otros libros, pues
eh, es un libro que hay que leer entre líneas y siempre da pie a la interpretación. Y ese ha sido, vamos a decir, quizá, de alguna manera, no sé si llamarlo error o más bien, pues bueno, que como da pie a la interpretación, pues la gente pues, lo puede interpretar de diferentes formas. Y ya. Pero ahora mismo, desde mi nivel de conciencia, escucho la Biblia y es como si, aunque estuviera escrito o traducido en mi idioma, ahora es que lo entiendo. Claro, Antes también lo estaba, pero ahora es que lo entiendo, porque las cosas que dice, las palabras que dice, hay que... resuena. Sí, me resuenan, cosa que antes no, porque no tenía este nivel de conciencia a día de Claro. hoy. Sí, no, y lo que pasa con las personas es que lo leen y lo entienden desde el nivel de conciencia Claro. en el que están. Entonces su interpretación es básica porque Mm, su nivel de conciencia es básico. Entonces tú lo elevaste, por eso ya ves cosas diferentes. Y va a seguir pasando. O sea, en 10 años o en uno vas a ver la Biblia, vas a leer el mismo versículo y vas a decir, ¿eso decía ahí? Dios, sí, Sí, no, es totalmente. una locura. Yo he visto estudios sobre la crucifixión, por ejemplo, Ujú. que dicen que es simbólica y explica cómo los clavos significaban algo en las manos, en los pies, la forma que generaba la figura que tenía, el triángulo invertido, de no sé qué. Entonces es mucha información que está implícita, pero que uno en cierta forma no la sabe interpretar de la manera que es. Que de hecho hay un libro que se llama El Kybalión, no sé si lo has leído. No, no me suena. De hecho, dicen también que Jesús entrenó con Hermes Trismegisto, Ajá. que fue el que escribió el Kybalión y la tabla Esmeralda. El Kybalión habla sobre las 7 leyes, sí, las leyes universales, la ley de vibración, la ley de causa y efecto, la ley de polaridad, todas estas leyes. Y al principio del libro dice específicamente como los labios del maestro nunca se van a abrir hasta que los oídos del estudiante estén preparados. Entonces siempre te va a llegar información. Siempre, 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 siempre. Y yo había escuchado mucho tiempo sobre el Kybalión y nunca le había puesto cuidado. Cuando ya sentí como que me elevé y pasé a un salto cuántico, leí ese libro y es como que se habla todas las energías de cómo la ley de vibraciones, Qué cómo bueno. todo está en movimiento y todo es por frecuencias, también el tema de la identidad, que tú eres el causante de tu vida, Ujú. porque tú eres la causa y tienes que cambiar la causa y no el efecto. Eso empiezan a llegar mucha información que siempre la tuvimos a fin de cuentas. O sea, tú miras en tu pasado y siempre te habían hablado de, no, trabaja en ti, no, tú eres tu mejor activo y uno lo veía como, pero porque no lo tenía integrado en Claro, su vida. totalmente. Entonces, por eso se llama desarrollo personal. No, no, y este es perpetuo. ¿Sí? Es que es de por vida. Sí, sí, sí. Y como bien tú lo has dicho antes, de que cuando empiezas a elevar ese nivel de conciencia, tú sigues leyendo el mismo libro y bueno, el libro no ha cambiado, fue Sí, escrito hace tiempo, sí, pero de repente ahora es que lo entiendes. total. Ahora le das otra interpretación a las mismas palabras. Y me encanta eso porque también, por la misma razón, una vez escuché que cuando el alumno está preparado es cuando los maestros llegan, o es Sí, cuando llegan los maestros. Y no lo entendí hasta que me ha pasado mucho con los libros, de que yo los leía, pero no los estudiaba. ujú, No ha sido hasta que los he estudiado, la relectura, el leer las mismas palabras, subrayar, y hoy he entendido una cosa, pero de repente mañana leo la misma frase y digo, leches, ayer no entendí esto. Y dije, wow, ¿cómo aquí no está el lo vi? maestro. ¿Cómo no lo vi? Sí, sí, Exacto. sí, sí, sí. Entonces eso me voló en su día a la cabeza y por eso ya sé que la interpretación de cada uno va a ir en evolución mientras te sigas desarrollando Total, totalmente. total. Total. De hecho, hace 2, 3 días escuché un podcast en donde explicaba como el proceso del cambio según bueno, no era un científico, era un señor ahí. Y decía que el primer paso para el cambio era el coraje. ¿Vale? O sea, tener la valentía de querer cambiar. Cuando yo entendí que ya tú dejas de ser víctima, ser responsable y eres tú quien puede generar ese cambio, lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión de querer cambiar.
y entender, como tú acabas de decir, que es perpetuo, que es para toda la vida, que van a llegar, Exacto. y yo ya entendí que la vida es como un videojuego. Yo Ajá. le digo a mi gente como, hagan de cuenta que ustedes van a jugar Mario Bros. Y ustedes cogen el control, no, es que me van a matar, no, es que me va a caer. O sea, nadie disfruta el juego cuando está preocupado por caerse por el hueco, porque la tortuga se lo vaya a comer o la planta vaya a salir. Entonces, ¿qué hace uno cuando juega un videojuego? Lo disfruta y uno tiene el control en las manos porque ya sabe que cada decisión va a hacer que el muñequito llegue hasta el final. Entonces yo ya elegí ver la vida como eso, como un videojuego y cada circunstancia simplemente es una prueba que me está poniendo el videojuego para pasar al siguiente nivel. Y uno ya empieza a disfrutar la vida. Pero para eso uno tuvo que tener el coraje de coger el videojuego. Y que viene el segundo paso, que es la responsabilidad. Y ya Ujú. cogiste el coraje, ahora hazte responsable de esa decisión que tomes y ya no te puedes victimizar más. Porque tu vida, tú estás teniendo el control de tu vida y cada decisión que tú tomes es saltas, te agachas, te quedas quieto, ¿qué vas a hacer para que ese personaje trascienda y pase al siguiente nivel? No, totalmente. Y esa analogía me encanta, em, porque pensar que nuestra vida es un videojuego, em, me emociona. Total. Me emociona muchísimo. Como siempre estar en ese modo observador de nosotros mismos. De que sí, yo me estoy viendo a mí mismo en primera persona, pero en un juego, pues normalmente nos vemos en tercera persona o vemos a ese muñequito, ese jugador en tercera persona. Y realmente lo podemos hacer porque nosotros tenemos una mente que es brillante Sí, y tenemos la capacidad de imaginarnos, ¿no? La capacidad de la imaginación y utilizar esa conciencia para estar observándonos de continuo, para mí es precioso porque el cuestionarnos, ¿no? Las cosas, pero porque literal en un juego te cuestionan. Tú cuando das un paso te dices, pues tienes que, yo qué sé, hago esto, no hago, alguien de repente en un juego me pregunta algo y tengo que tomar una decisión de hacer algo, pero es que la vida es así. sí. Y me encanta esa analogía porque literalmente me doy cuenta de que um, yo tengo claridad como en un juego de a dónde quiero llegar, yo tomaré esas decisiones, me hago responsable, como tú bien has dicho, de ello, y yo sé que al final, tarde o temprano, Voy a llegaré llegar. Si hago lo que tengo a que ese hacer. destino. Sí, 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 sí. Entonces digo, ya, a Total. disfrutar. Totalmente. Sí, ¿no? Y cuando tú estás en el videojuego, te caíste, vale otra vez, te caíste, vale otra vez, te caíste, vale otra vez. Ya sabes que la otra tienes que saltar porque si no te vas a seguir cayendo. Y así es la vida en Así realidad. es, No, a mí me literalmente. parece increíble porque es ya como que uno cambia la percepción. De hecho, cuando tú hablabas del ver el muñequito en tercera persona, Sí, no sé si te pasaba que cuando jugabas guerra, sí, te gustaba ver al muñequito, uno podía cambiar el modo sí, y uno podía ponerlo en primera persona sí, y ver el arma únicamente y uno generalmente tenía era el sí. muñequito por fuera. Porque también es esa incomodidad de hacerse responsable, o sea, de sentir como que está en mis manos. No, mejor no. Mejor lo proyecto allá afuera y juguemos desde ahí. Qué bueno. Que ya metiéndonos en temas densos, dicen que cuando tú elevas tu nivel de conciencia a un nivel en donde eres más energía y menos materia, Ujú. hay una dones o sentidos extrasensoriales y uno de esos es la proyección astral. Y es que tú te puedes salir de tu cuerpo y puedes verte en tercera persona. Vale. Eso y la telequinesis y la clarividencia, clariaudiencia, son dones que desarrollan, por ejemplo, las personas por allá en la India o cosas así, que conectan tanto con su energía, con su yo más elevado, que pueden ser capaces de controlar la materia a su conveniencia. De hecho, hay una cuenta en Instagram, no me acuerdo cómo se llama, de una niña chiquita que le ponen gafas, le tapan los ojos y ella puede leer y puede colorear con los ojos tapados. Y ella dice, yo desde chiquita, es una niña como de 12 años, ¿Qué dice, yo dices? desde chiquita he visto con mis ojos cerrados y mis papás no me creían. Y que COVID le tapan los ojos, después se la muestro, le tapan los ojos, le ponen vendas, o sea, y ella empieza a leer el libro. O le ponen una imagen, ¿qué es esto? Un conejo. Y dices un conejo. ¿Qué es esto? No sé qué. ¿Qué color es este? Y dice y ella dice, o sea, súper inocente, porque para ella es normal, pero uno lo ve desde afuera y uno de hecho, ahora me salen anuncios de un evento que van a hacer para que la gente pueda hacer eso.
Bueno, no, eso Wow, se pone re qué denso. barbaridad. Eso ya da miedo. No, bueno, pero son niveles ya Sí, sí, que... sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, hay una película en donde te explican cómo tú puedes ver tu energía, que es el aura. Ajá, Entonces tú puedes ver tu aura, el color de tu aura, vale. si está rojo, si está verde, si está amarillo. Entonces si está rojo es porque es más como hacia el erotismo, si está verde es porque estás deprimido y triste, si está amarillo es porque estás neutral, si está azul es porque tiene la energía arriba. Y en el mapa de los niveles de conciencia, no sé si has visto que está por colores. Sí. Ese color lo determina tu aura. Ujú, Entonces tú, si tú te concentras en algo o en alguien, puedes ver el aura de las personas. Pero es igual que cualquier músculo. claro que Por sí. ejemplo, a ti que te gusta entrenar tanto, uno puede desarrollar ese don practicando, practicando, practicando. No, Entonces, totalmente. Totalmente y de hecho es como una de las cosas que me hizo clic cuando empecé a comprender esa energía, ¿no? Porque el aura también es energía, sí, evidentemente, fue que tú cuando te encuentras, mira, es que me ha pasado con él, esto ha sido un tema de energía. Tú cuando vas hacia una persona y no la conoces, pero de repente te sientes mal, no es casualidad. Dices, uy, esta persona como que la siento, ¿no? Como negativa. Y lo normalizamos como que, bueno, es una sensación que tengo ya, pero no le damos más reflexión. Pero es que es lo mismo. Es porque esa persona te está transmitiendo esa energía, en este caso de rechazo. En su claro. caso o en nuestro caso, pues fue algo que, que en vez de Magnético, ¿no? separarnos, exacto, Sí, sí, sí. nos unió. Sí, sí, sí. Y es que apenas nos habíamos conocido en ese... Es que fue así, literalmente estuvimos horas, Literal, horas. literal. Pero el nivel de comprensión pues era muy alto. Sí, Entonces, bueno, me he ido un poquito por ahí, pero fue algo que me hizo clic, ¿no? Por si a alguien le sirve, ¿no? Porque al principio, como tú bien dices, se habla mucho que sí de la energía y entiendo que de alguna manera pues se ha complicado de entender porque nos han dicho que necesitamos ver para creer muchas veces e inconscientemente sentimos eso, ¿no? Que lo que no se ve pues bueno, lo sí. dejamos como que no existe y ya. Pero no, pero no. Porque hay muchas evidencias físicas y tangibles que los puedes sentir, porque nosotros tenemos emociones y sentimientos que te evidencian eso. Y eso me hizo mucho clic porque hasta entonces no lo había hecho consciente, por ejemplo, como con algunas personas me siento mejor, con otras me siento peor, y yo soy el mismo. Sí. Yo puedo estar feliz, pero de repente llego a un entorno que me, pum, que me baja, pero no me han dicho ninguna palabra. Y es como, ¿cómo puede ser esto, no? Y mira que tú dijiste algo muy importante al principio y es presencia. La única forma de conectar con esa intuición es cuando estás en presencia. Exacto. Y si estás en otra cosa, no le prestas atención a esa voz. Porque literalmente es tu alma diciéndote, hey, no, aquí no. ¿Y cómo habla el alma? A través de las emociones, Exacto. que viene del latín emovere, que es movimiento. Entonces, muévete de ahí o quédate ahí. Entonces, si te genera paz, es como, vale, el movimiento que tienes que hacer es quédate ahí. Si te genera rechazo, muévete de ahí. Y pasa con cualquier cosa, cualquier decisión, cualquier pensamiento, cualquier creencia, cualquier persona. La emoción está para eso, para decirte que Totalmente, de hecho, ahora que dices la palabra emoción, una de las cosas que me encanta escuchar bueno, de una de las personas, de uno de los mentores que yo he aprendido, que es Daniel Camero, que decía, la palabra emoción significa o dice energía en movimiento, ujú, ¿no? Ese emotion, ¿no? Como puedes decirlo en inglés. Y fue como, wow, es un sí, clic. sí, sí, Ese desglose de esa palabra dije, ¿tiene sentido? Me hace sentido, me claro. parece inclusive lógico. Así que, bueno, lo que te digo. Am, todo parte siempre del nivel de conciencia de cada uno y de que, como bien ha dicho Juli, de que tengamos el coraje suficiente como para decirnos, oye, mira, quiero y, y voy a empezar a creer. Porque si no lo crees, da igual sea a nivel consciente, el que digas, inclusive con voz, que no crees, pero también puede ser a nivel inconsciente, que no creas y que Claro, tengas esa barrera que tú no eres consciente de que lo tienes. Pero una vez te abres a eso, dejas ese peso
no, pero esto aquello, porque siempre parte de una energía totalmente baja. Una vez tomas esa decisión, te das cuenta que tu perspectiva de la vida y cómo las cosas te empiezan a venir toman sentido en base a eso que tú antes no creías. Y para mí ahí fue como... Pero todo nace de la decisión. Si no decides, Claro. es imposible que lo veas. Porque tu sistema reticular activo va a estar a otras cosas. Y Entonces, que todo es una decisión a fin de cuentas. O sea, no total, hacer nada también es una decisión, total, ¿no? Y en la vida, si te pones a pensar, lo único que a ti no te pueden quitar es tu capacidad de elegir. De resto nada es tuyo. exacto. Nada. Lo único que tienes es eso. Porque yo siempre pongo el ejemplo como, no sé, te secuestran y te llevan por allá Ujú, y te quieren obligar a algo. Si tú no quieres, no lo haces. O sea, no pueden obligarte a siquiera. Si te pongan el arma, la última palabra la tienes tú. mm, Entonces la creencia es eso, es elegir moverse. total, Sí, sí, sí. total. Sí, sí. Yo invito a eso a todas las personas que siempre tengo a mi alrededor y de alguna manera u otra pues no lo quieren ver. Siempre, siempre intento hacerles ver con alguna cosa que a mí me hizo clic en su día. Porque sí, yo de verdad, siempre intento también ponerme en la piel de aquellas personas en donde, bueno, yo también estuve y mi capacidad de observar las cosas y mi nivel de conciencia no me permitía ver las cosas que yo a día de hoy veo. Entonces siempre intento replicar aquellas cosas que a mí me hicieron clic, porque fueron cosas que yo podía ver, yo podía sentir. Y ahí fue cuando dije, es verdad, cuando lo haces a nivel consciente te das cuenta de más cosas, de Claro. más cosas. Y por eso yo siempre invito a probar. Esto es como cuando alguien me dice que, sí, muchas veces pongo el ejemplo de la comida, que yo tenía un primo que me dice, es un plato típico allí en Euskadi que en Navidades se comen caracoles. ¿Sabéis qué son caracoles? Pues caracoles, Los no, bueno, caracoles, sí. no sé, por si acaso yo. Pues caracoles. Literalmente caracoles en salsa se comen, ¿vale? Uy. Entonces ahí es una cosa que sí, quizá al ojo no... Ajá, ajá. Y había un primo que me decía, no, es que a mí no me gustan. Y yo le digo, ¿pero los has probado? Me decía, no, pero a mí no me gustan. Y decía, no puede ser. ¿Cómo sabes Pero si es no muy te gusta? típico, Sí, 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 es una sí. cosa que pasa mucho en las personas que, obvio, lo que nos entra por los ojos, comemos lo que nos entra por los ojos, ¿no? Pero si cerramos los ojos y probamos, pues ¿Te lo igual... hice rico? Y de repente sí que le convencí de probarlos y ahora le encantan, ¿En serio? te lo juro. Es que sí es extraño. Entonces, esto mismo es lo que me pasó a mí. Cuando tomé la decisión de que, bueno, tomé la decisión porque alguien hizo clic en mí. Hasta que alguien no haga clic o Sí, sí, en ti sí, es sí, sí, complicado, sí. pero pues puede ser en este caso Juli perfectamente, que haya hecho clic en ti. Y ahí es cuando lo pruebas y dices, ah, pues está bueno. Y empiezas a comer más, uy, coño, y empiezas a descubrir que si esto, que si aquello. Bueno, en fin, la historia también es que cuanto más sabes, más te das cuenta de que hay más cosas por aprender, ¿no? Pero eso me emociona, De literalmente, al ser un menos en este eterno, mundo. eterno estudiante, Exacto, eterno aprendiz. De exacto. hecho, tú mencionas algo importante y es el tema subconsciente o Ujú, inconsciente. ujú. Cuando uno entiende que existen esas dos partes, el inconsciente y Sí, y el consciente, sabes que hay cosas que tú quisieras y no las tienes aún porque hay algo inconsciente que no te ha permitido tenerlas. Entonces eso volvemos a lo mismo, ya te hace responsable otra vez. exacto. ¿Sabes qué ocurre? Que es como que le escucho hablar y digo, wow, si aprieto este tema, es Sí, otra parce, hora. Si no, ahí aprieto nos este quedamos. tema, es otra hora, ¿no? Pero bueno, principalmente, un poquito también para concluir que... Pero vuelvo a se- repetir lo de consciente y consciente, que no creo, lo quedó grabado. vale, ok. Entonces, sí, todo ha venido de la frase de que antes yo me repetía una frase que creo que es muy Así soy repetida yo. en la sociedad a día de hoy, y es que cuando hacemos algo y la realidad es que lo que hemos hecho tampoco, porque el punto es que no nos gusta y sabemos que no nos gusta cómo lo estamos haciendo, pero nos escudamos en así soy yo. No, es que yo qué sé, me enfado muy rápido,
pero es que así soy yo, déjame, Sí, porque sí, así sí. soy yo. Sí, yo era- Vas a tener que aceptarme tal como soy, porque así soy yo. Y esa frase, esa frase nos estanca tanto, porque así tú eres por decisión propia. Eso sería a nivel consciente, pero muchas veces nos ocurre, que es la mayoría de veces, es que es una decisión inconsciente, porque Estamos tu mente, programados. exacto, tu mente está programada de esa forma. ¿Y a qué me refiero con programada? Pues como bien ha dicho Juli, por experiencias de tu vida y por todo lo que tú te has repetido, porque lo que más te escuchas es a ti mismo, esa vocecita interior, y por lo que te han repetido, pues Crianza. las personas que más tiempo han estado a tu alrededor. Entonces, inconscientemente, tomamos acciones. ¿Por qué? De la manera en la que pensamos a nivel inconsciente, porque nosotros tenemos creencias en ese subconsciente, en esa mente subconsciente, que inciden en el pensamiento. Una vez nuestra mente empieza a pensar, ese pensamiento nos traslada un sentimiento que nos hace actuar de esa manera y por ende, pues de la acción viene el resultado. Entonces, un poquito quería hilar esto que acabo de decir con lo que hemos dicho antes de la proyección en tercera persona, de observarnos. ¿Por qué? Porque cuando tú te observas a ti mismo, evidentemente nos podemos observar a nivel intangible, a nivel de pensamientos y emociones, y yo soy disciplinado en eso, pero es una muy bonita forma el vernos cómo actuamos. Por eso el observarnos sin ponernos en tercera persona. Perdón, cuando dices yo soy muy disciplinado en eso, ¿qué haces activamente? Yo soy disciplinado en hablarme de la manera correcta a mí mismo. Yo soy disciplinado en repetirme las cosas que siempre están dirigidas hacia la abundancia, hacia algo positivo. Y para poner un ejemplo muy tonto que me acaba de pasar por la cabeza, muchas veces nos decimos, ¡ay, qué tonto soy! Ajá. Acabo de hacer algo y digo, ay, yo qué sé, 2 más 2 son 4, acabo de decir que son 5, qué tonto soy. Y es una frase que, bueno, pasa, lo decimos a nosotros mismos, inclusive no lo tenemos ni por qué decirlo en alto, pero acaba de pasar por la cabeza, en plan, ay, qué tonto has sido. Bueno, pues algo tan simple como eso. Deberíamos de no normalizar hablarnos de esa manera, porque así uno es tímido, porque le han dicho que es tímido, porque a sí mismo se ha dicho que es tímido. Y uno dice que soy tímido. ¡Claro! Mira que tú hiciste mucho esto. Sí. Yo tengo un ancla que es cada vez que, qué hueva, por ejemplo, yo digo, cancelado. Wow. Entonces yo cancelo los pensamientos negativos. Qué bueno, sí. Sí. Hago mucho esto porque cuando hacen esto me recuerda a un clic, como un clic mental, ¿no? Son anclas, ajá. Entonces a lo que iba, que nos repetimos cosas que no deberíamos, literalmente, porque somos lo que pensamos en la mayoría de tiempo. Si tú estás pensando que eres tímido, en este caso no voy a decir tonto, pero tímido, pues sabes lo que vas a ser, ya sabes la respuesta, no te la voy a dar, pero sabes, es que vas a ser tímido. Entonces, por eso, soy disciplinado en eso. Soy disciplinado en decirme las cosas correctas y detectar las cosas que no estoy haciendo bien. Cuando detecto que, ay, me estoy sintiendo así, a ver, ¿qué estoy pensando? Y me paro. Y es algo que, bueno, poco a poco, como un músculo, pues se va entrenando, ¿no? Y bueno, saliendo un poquito de eso, es observar, una forma es esa, evidentemente estar activamente observando la parte intangible, pero también podemos estar observando la parte tangible, que son nuestras acciones diarias y los resultados que eso conlleva. ¿Por qué? Porque si a ti no te gusta el resultado que tú estás consiguiendo a día de hoy es porque no estás tomando las acciones que deberías. Ojo, aquí abro el paréntesis de que tú cuando empiezas a tomar las acciones correctas, de un día para otro no cae así tu resultado. Así que sí, te felicito si estás en ese momento en donde tú has tomado decisión, has tenido el coraje de tomar la decisión y la responsabilidad sobre tus actos, y estás en un periodo de gestación de que llegará ese resultado en algún momento, porque estás tomando las acciones de manera eficiente y de la manera correcta, ¿vale? Pero estoy hablando más bien de aquellas acciones que sabes que no te están sumando.
hacia ese resultado y simplemente eso lo podemos hacer observándonos a nosotros mismos, de que de cada acción. Y he dicho antes, por muy trivial que sea, porque yo antes pensaba que eran las acciones más relevantes, que yo pensaba que eran las más relevantes del día, pero cualquier acción trivial es importante. Y no quiero que nadie se asuste ni nadie se agobie, porque empiezo a pensar, yo mismo en mi momento yo pensaba, ¿y ahora qué? Ahora va a tener que estar cada segundo observándome qué hago, qué acción tomo. Es que solo de pensar eso ya me estoy cansando, Sí. me estoy agobiando. Pero bueno, que sepáis que como cualquier músculo, como acabo de decir hace poquitos minutos, se entrena. Y una vez tú empieces de manera consciente a hacerlo, pues empezarás a hacerlo, inclusive muchas veces de manera inconsciente. Porque a tu mente le vas a estar diciendo qué es lo importante para ti, con lo que tu mente, a través de tus ojos, se fijará en aquellas cosas que son importantes para ti, y entonces tu sistema reticular activo estará atento a esas cosas para detectar que esas acciones no son las correctas. Y dices, hey, por ejemplo, yo quiero publicar y quiero grabar un cierto contenido para subir algo a mi marca personal. Y me estoy dando cuenta que inconscientemente o de alguna manera estoy tomando otras acciones. Por ejemplo, lo estoy posponiendo porque, ay no, pero espérate que es que tengo que hacer esto también, así que vamos a hacer primero esto. O, ay, iba a hacerlo ahora, pero es que es la hora de comer. O, fíjate, sabes, hoy hace mucho calor y voy a empezar a sudar, creo que no me voy a ver como quizá me quisiera ver, ¿no? Y son pensamientos, pero que se reflejan en acciones, porque no estás actuando en base a crear ese contenido. Con lo cual, tu resultado, ¿cuál es? Que no has creado nada. Entonces, no te gusta el resultado porque no has creado lo que tendrías que crear. Total, que no has tomado las acciones que tenías que tomar. Y ahí es donde tú puedes observarte y decir, aquí hay una creencia que me está limitando, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que os digo, es importante observarnos. Todo empieza siendo una decisión de me voy a empezar a observar, y al principio te observarás lo justo, quizá en acciones más relevantes o que te parezcan más relevantes a ti, pero poco a poco irás viendo como sin querer te vas a ir dando cuenta de que has hecho una cosa y dices, Sí. la ley, ¿por qué acabo de hacer esto? Y dices, vale, esto no me ha gustado tanto, ¿por qué? A ver, vamos a pensar por qué. Si he hecho esto, porque puede ser por aquello. Y empiezas a detectarte cosas que antes, pues eso, no los detectabas. Sí, así no. que con paciencia siempre, pero lo que os digo, si una vez se toma la decisión, si tomas la decisión ya está, de verdad. El resto no, dijiste va a venir. muchas cosas que, pues lo que dices, nos podemos quedar aquí toda la tarde. Pero digamos que en resumen, yo creo que también le va a servir mucho a las personas el libro, el Hábitos Atómicos. Es el primer libro que leí. Imagínate, cuando mira, empecé no mi es desarrollo casualidad, personal, sí. fíjate. Es indispensable para entender ese tipo de cosas, de cómo, de hecho el libro al principio habla de eso y dice como la diferencia, bueno, no, la explicación de qué es un hábito y qué es atómico. Ajá. Y dice como el hábito es la repetición continuada de algo, y atómico es que es tan pequeño que a fin de cuentas no lo ves, pero siempre suma. Exacto. Entonces ese cambio inconsciente que tú dices, que se vuelve consciente, que se vuelve inconsciente a través de lo consciente, Bob Proctor habla de, no sé si lo has escuchado, sobre se me olvidó. No, se me olvidó. Bueno, pero era como, ay, el caso es que tú tienes un problema y no sabes que tienes un problema. Entonces eres inconsciente que tienes un problema, pero después pasa a que sabes que tienes un problema, pero no sabes cómo solucionarlo. Después tienes el problema y sabes cómo solucionarlo, y después tienes el problema y se soluciona porque ya lo haces inconscientemente. No puedo creer que se me haya olvidado. Bueno, el caso es que llega un punto en el cuando generas tantos hábitos que ese problema que antes te tocaba, yo siempre pongo el ejemplo del carro, cuando tú te subes a un auto, a un coche, y quieres aprender a manejar, te toca mirar los espejos, mirar el cinturón, mirar no sé qué, otra vez, y llega un punto en el que tú te subes, arrancas, y nunca te diste cuenta cuando te pusiste el cinturón, pero ya lo haces inconscientemente, y eso pasa con los problemas.
Cuando tú repites algo para solucionar ese problema, se vuelve inconsciente la solución de ese problema. Y lo integras. Y ahí ese libro habla mucho sobre eso, de cómo integrar un hábito, de cómo hacer que un hábito sea agradable, sea recurrente, cómo puedes prevenir un hábito para que no lo pierdas, etcétera, etcétera. Y algo para mí crucial también es el presente, volvemos a lo mismo. El poder de la hora, que no sé si te lo has leído. No me lo he leído, pero sé cuál es. Habla de eso y es aquí. Yo tengo 50.000 alarmas en mi celular. Te lo juro. Cada 2 horas tengo una que dice respira. Me suena y yo... Eso, bro, eso te aterriza de una manera. 3 respiraciones profundas. Es como que te reinicia el día. Porque te aterriza. Y la única forma de tú volver al presente es a través de tus 5 sentidos. Porque tus 5 sentidos tú no los puedes percibir ni en el pasado ni en el futuro. Exacto. Solo acá. Y así tú empiezas, y es que la vida se empieza a volver tan Literal, agradable. literal. Y tan, listo, si llegan problemas, bueno, venga para acá. Literal. ¿Qué hay que hacer? Literal, porque esa rama viene de que estás agradeciendo también, que por ejemplo estás respirando. Sí. Cosa que nunca agradecemos, pero siempre respiramos. Y quedamos por hecho, exactamente. Claro. Sí. Entonces me encanta ese punto porque a raíz de lo que acabas de decir de las alarmas, yo a día de hoy no los tengo porque, no sé, la verdad que No lo he los hecho un necesito. hábito. Bueno, no, pero sí que es verdad que sí, mira, los he dejado de tener, pero literalmente no tengo un porqué, aunque sí que sé que en el día a día, por ejemplo, quería hablar un poco de la gratitud, pero que tenía alarmas en donde esa alarma era de gratitud, de gracias porque, Sí, pues por bueno, lo que sea. porque lo que sea, lo primero que me venga, inclusive por donde estoy, por lo que estoy haciendo ahora mismo, porque estoy respirando, cosas, lo más básico que se te ocurre inclusive, ¿no? Pero me conectaba tanto conmigo, con mi vida, que lo que te decía, y le decía a Valerio, que bueno, Valerio es un amigo en común, le decía a Valerio, ¿sabes? Yo soy capaz a día de hoy de que ahora mismo estoy grabando con Juli, pero a su vez estoy disfrutando del entorno en donde nos encontramos, del silencio. No lo sé, ¿me entiendes? Soy capaz de agradecer y de vivir el presente, aunque mi mente, evidentemente, está corriendo rápido, porque estoy hablando, estoy pensando, le estoy escuchando, y por mi mente pasan muchas cosas, pero a su vez tengo ese punto de poder pararme y también agradecer, también disfrutar del presente, porque sí, si algo conecta con la vida y con nosotros mismos, La gratitud. es, pues como bien has dicho, respirar, es eso, se pueden hacer de diferentes formas, pero mira, la alarma sí que, yo creo que la voy a volver a poner. Sí, Porque mi familia me odiaba porque era como Es que 50 alarmas seguidas. yo creo que fue eso. No, está aquí mi pareja, pero mi pareja era como otra vez esa alarma. Y yo, pero gratitud. Sí, total. Sí, pero son anclas que lo que tú dices, o sea, como también el cerebro es un órgano que se fortalece. Es verdad, o sea, uno poder estar mirando el sol mientras se mueven las hojas y mientras tienes el aire acondicionado aquí, pero también hablábamos aquí, pero también estamos pensando en... Eso es una habilidad y son dones que unos lo verán bien, otros no, pero es disfrutar todo eso que estás percibiendo, porque tu percepción crece. Entonces, disfrutar todas esas cosas mientras puedes, porque no es estoy aquí pero estoy allá, no, es como que estoy en todos lados. Y eso es lo bonito. Mira que yo te quería decir algo también de que yo noté mucho, y es que cuando uno vive en presencia, no sé cómo explicarlo, pero a nivel energético se sienten las personas. O sea, uno siente como que yo te veía a ti y es como si tú estuvieras levitando todo el tiempo. Y eso me parece hermoso, bro, porque es de verdad ver cómo la gratitud y ver cómo las personas son capaces de disfrutar la vida de verdad. No ir como pollo sin cabeza, a ver qué cabeza, y como ir, ¿no? Y si te das cuenta, una virtud que tienen estas personas, como tú, es que van despacio, tranquilos.
pero no lentos. Porque a mí me pasaba eso, que yo me estresaba a la gente lenta y... Yo también. Pero es como que es esa diferencia, o sea, uno ya Sí. sabe diferenciar entre alguien lento y alguien pleno, porque es que se sienten plenos, se sienten que fluyen con la vida y a mí eso me parece increíble. Total. Y poder llegar a eso, que bueno, voy a contar una anécdota rápido para terminar, y es, yo practico jiu-jitsu Ajá. y al principio, cuando yo luchaba, yo era así. Entonces me atacaban y yo hacía esto, me Sí. metían y yo... Entonces mi sensei me dijo una vez como, Juli, fluye, estás así tan prevenido, rígido, que no disfrutas de la pelea, tampoco le permites al otro disfrutarlo, porque si tú haces esto, entonces... Y tampoco te das el permiso de crecer. Y yo, pero es que no quiero que me venzan. ¿Y si te vencen? ¿Y si te dominan? ¿Y si te finalizan? ¿Qué pasa? Algo tienes que aprender. Y yo lo extrapolé a la vida. Era como, claro, uno muchas veces está en posición de lucha, rígido, y no se permite muchas cosas. En cambio, cuando uno fluye, sí, me caí, vale, me levanto y no hay resistencia. Literal, porque eso me recuerda mucho a que si tú estás nervioso, si estás ansioso, si corres a todos lados, si tú tienes ese nervio interior en ese momento, es cuando suena un petardo en la calle y te altera. Y nosotros pensamos, o yo pensaba, que era normal. Digo, claro, es un sonido alto y me altera, me asusta. Pero la realidad es que si yo voy sereno, voy tranquilo, suena el petardo Sí, sí. y no me entero. O sí lo escucho, pero no reacciono. Más bien respondo. Y eso es que pasa mucho. También en la rigidez, yo lo acabo de recordar porque yo he estudiado... yo llevo en el mundo de la música, por si no lo sabía, yo soy percusionista, yo he estudiado grado medio de percusión y mi profesor siempre nos decía que, por favor, que a la hora de tocar el instrumento, que lo hiciéramos con fluidez, porque nos pasaba que nos estresábamos con, tengo que tocar las notas correctas, con la técnica correcta, entonces la mente está como estresada de tengo que hacer esto, todo perfecto, todo bien, y tocábamos como robots. Y literalmente la música es fluir, o sea, Sí, es sí. un sentimiento corporal, inclusive de que tocas, fluyes, inclusive el instrumento suena diferente de tocar relajado a rígido. Claro. O sea, el instrumento refleja tu estado emocional. Wow. Y bueno, también lo entendí, de que eso es la vida, literalmente. Si tú te encuentras en ese estado, tú vas a reaccionar a cualquier cosa externa, en vez de responder. Y yo creo que, no sé si me dices tú, pero en tu caso en el jiu-jitsu lo viste, ¿no? Cuando empezaste Claro. a fluir, ¿no? Como te dijo el Totalmente, y sensei. es un reflejo de la vida. Literal. Y bueno, ahí entran otros temas también como la ley de polaridad y es como, así mismo como, o la ley del ritmo, que las leyes universales hablan de eso. Es como si tú estás muy, muy feliz con cosas que te pasan, así mismo vas a estar con cosas muy, muy malas o tristes que te pasan. Si tú tienes la capacidad de controlar esa pendulada, a sentirte pleno independientemente de lo que pase a tu alrededor, puede pasar el petardo, puede, no sé, lo que sea, y tú vas a disfrutarlo también. Exacto. Porque de eso se trata la vida, disfrutar cada cosa que sucede. Exacto. Totalmente. Porque todo parte de ser uno de la neutralidad. Y no quiero profundizar mucho, pero esa neutralidad te permite ver las cosas sin etiquetas. Es decir, que nada es bueno, nada es malo, solo es. Y nosotros le ponemos la etiqueta de que es malo o es bueno. Con lo que, partiendo de esa neutralidad, la vida de verdad que fluye totalmente de otra manera. Total. Bueno, mi bro, muchas gracias por estar acá. Gracias. Ya vámonos porque llegó gente.